Procesos de escolarización en México. La escolarización de las masas fue uno de los asuntos públicos que ocupó la atención de intelectuales, políticos y pedagogos en la transición del siglo de 1800 a 1900. En 1860 se da la expansión de la educación primaria, que fue considerable pero insuficiente, pues más del 50% de la población de edad escolar seguía siendo analfabeta. La oferta educativa se concentraba en las ciudades en un país en el que el 70% de la población vivía en el campo. Las representaciones sociales de esta población asociaban a la pobreza, ignorancia y vicio, viendo en uno de los grandes problemas nacionales, que era convertir en ciudadanos civilizados las masas peligrosas. 50 años después, el Estado mexicano dejó de verlas como peligrosas y promovió su integración en la vida social en el marco del nacionalismo postrevolucionario. La incorporación de educación popular a la reflexión pública se da en el marco de los debates nacionales que se estableció la educación elemental obligatoria, uniforme, laica y gratuita. En los Congresos Nacionales de Instrucción de 1889. Primera ley decretó la enseñanza obligatoria, que tuvo lugar en 1888. Siendo Justo Sierra ministro de Instrucción Pública, y aunque solo tenía vigor en el Distrito Federal y los territorios, fue ejemplo a seguir a otros estados. Comprendía 4 años de instrucción elemental con un calendario escolar de 10 meses al año, 5 días a la semana y 6 horas diarias. El currículo escolar incluía lengua nacional, lengua y literatura, nociones de cálculo, aritmética y geografía, instrucción moral y cívica, elementos de las ciencias fundamentales de observación y experimentación, entre otras asignaturas. La enseñanza era obligatoria para la población de 6 a 12 años, con excepciones de quienes vivieran a más de 1 kilómetro de la escuela oficial o estuvieran enfermos. El artículo 1, inciso H de la Ley de 1888, señala que en aquellos lugares donde no se establecieran escuelas debido al reducido número de habitantes, y estos tampoco pudieran acudir a las poblaciones cercanas, a causa de la distancia se nombrarían maestros ambulantes. La educación primaria, cuya única función sería recorrer los lugares donde no hubiera escuelas para dar la enseñanza que exija la ley. En 1889, el problema de cómo extender la escolarización fue tomando forma como uno de los temas centrales a debatir durante los trabajos del primer Congreso de Instrucción Pública, que fue en 1889, también llamado su época el Congreso Constituyente de la Enseñanza Nacional. En 1895, el 79.8% de la población vivía en asentamientos rurales, el 11% en localidades urbanas y el 9.2% en ciudades. En 1900 la población total del país ascendía a 13.677.257 habitantes, de los cuales el 23.8% correspondieron al grupo de edad entre 6 y 15 años. De ellos solo el 21% estaba inscrito en algún grado escolar. El analfabetismo reportado en el censo de 1895 era de 85%. Cifra que representa una mejora, aunque pobre, respecto al 99.38% declarado al inicio de la vida independiente de México. En 1810, la población que seguía viviendo en asentamientos de menos de 5.000 habitantes ascendía en el 80%, mientras que la establecida en localidades rurales descendió a 9% y las ciudades se elevó a 11%. De 1911 a finales de 1920 se constituye propiamente hablando el ciclo de vida de la instrucción rudimentaria. Es analizando en la tercera sección donde se muestran las ideas y ambientes de discusión que generó esta respuesta en el Estado mexicano a la necesidad de escolarización de masas, enseñar los rudimentos y castellanizar al indígena. La educación pública mexicana nace con el liberalismo. Las leyes del 21 y 23 de octubre de 1863, expedidas por Gómez Farías, marcan su inicio. Al crear la Dirección General de Institución Pública para el Distrito y Territorios Federales. Al declarar libre la enseñanza y al secularizar un conjunto de instituciones para dedicarlas al servicio educativo. Aunque de momento estas medidas han sufrido un efecto limitado en el desarrollo de corrientes liberales,
que las llevarían más tarde a su plena madurez en la Constitución de 1857, en las leyes de reforma, y particularmente en la Ley de Lerdo de diciembre de 1864, que establece el laicismo en la educación primaria. El proyecto de una educación pública gratuita dependiente del Estado, libre de la influencia eclesiástica, destinada a toda población, queda plenamente afirmado con el triunfo de la Reforma. Con la Revolución y particularmente con el establecimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921, cristaliza la organización de un sistema nacional que llega a ser en nuestros días uno de los cimientos principales del Estado mexicano. En los últimos 60 años hubo un orden cualitativo. 4 grandes logros resumen el esfuerzo educativo mexicano desde la creación de la Secretaría de Educación Pública. Primero, la consolidación de una fundación educativa del Estado establecida por el artículo 3 constitucional, que garantiza una educación popular, democrática y nacionalista. Segundo, la institucionalización de la educación, que ha dado por resultado un sistema educativo articulado, orgánico, sujeto a normas, en el que participan coordinadamente la Federación, los estados y algunos municipios, y al que se dedica una porción considerable de recursos. Tercero, el avance persistente hacia la suficiencia educacional para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la justicia social. Cuarto, la profesionalización del magisterio, que hoy constituye la profesión más numerosa del país, la más vinculada al pueblo y una de las que mayores esfuerzos han hecho por superarse. Por otra parte, surgen grandes figuras de la educación en México, como Joaquín Baranda, Justo Sierra, José Vasconcelos, Moisés Sáenz, Narciso Basol, Jaime Torres Bondet. Y por otra parte, los maestros y pedagogos que permitieron a esos ilustres funcionarios realizar sus programas educativos como Lauschberg, Revesmen, Carrillo, Torres Quintero, Gabino Barreda, Esquivel A. Chávez, Rafael Ramírez y muchos otros. Pero fue durante el gobierno del general Ávila Camacho, donde Jaime Torres Bondet, secretario de Educación Pública, logró superar la crisis y dar expresión cabal a los ideales educativos mexicanos en el actual artículo 3 constitucional, modelo de principios pedagógicos en el mundo y cuyas ideas influyeron desde su fundación en la propia UNESCO. Pero fue hasta el gobierno de Adolfo López Mateos, en la materia educativa, pudo dar una educación laica, gratuita y obligatoria, basándose en la Constitución de 1917, ya que ésta aportaba los productos, así como materiales didácticos y libros de texto gratuitos para la educación básica en México. Por tanto, en el artículo 3 salvaguardan los derechos y obligaciones de que cada individuo concluya su educación básica. Escuelas privadas en México. La exigencia de que la Iglesia participara en la educación como parte del proyecto de instrucción pública fue una idea permanente de los inicios del siglo XIX, que se dejó ver en los planes y reglamentos de la época. Se especificaron los límites de la educación particular en el Reglamento General de Instrucción Pública, expedido por las Cortes Españolas el 29 de junio de 1821, el cual tuvo lugar sobre gran influencia sobre los planes educativos de México independiente. Las escuelas particulares gozaron de una libertad condicionada, ya que desde un principio se les fijaron ciertas restricciones. En el proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública de 1823 se decía que todo ciudadano tiene facultad de formar establecimientos particulares de instrucción en todas las artes y ciencias, y para todas las profesiones, pero el Estado se reservaba de la autoridad de supervisar y asegurarse que los maestros de estas escuelas tuvieran las aptitudes y preparación necesaria para la enseñanza. La libertad educativa consistía entonces en que los maestros de las escuelas particulares no tuvieran que ser examinados, lo que sí sucedía con los maestros del ayuntamiento, aunque el Estado se encargaba de que los maestros particulares observaran las reglas de la buena política, pusieran la mayor vigilancia para que las máximas y doctrinas que enseñan sean conformes a la Constitución Política de la Nación, a la sana moral. La revolución trajo consigo infinidad de cambios en las instituciones y en la vida general del país. Las escuelas particulares sufrieron pocos trastornos en los primeros 3 años del movimiento, ya que el régimen maderista fue moderado en su trato con las instituciones educativas y no intervino en el funcionamiento de las escuelas confesionales.
En 1914 fue el año con más etapas difíciles en la vida de los colegios particulares y fundamentalmente los católicos. En la Constitución de 1917, el Estado ratificó el compromiso de otorgar educación primaria a todos los niños mexicanos y de esa forma refrendó su papel como rector absoluto y promovedor de la educación. Sin embargo, continuaba abierta la posibilidad negociada de la existencia de escuelas particulares.